Decisiones y contradicciones de una labor que no acaba. Autora, Mónica del Consuelo Morales Díaz. Narrado por Sayed Sinaí Sánchez Rosales. Debo comenzar con una frase que rige mi vida. Nadie enseña lo que no sabe. Muchos autores la han puesto en libros, artículos, ensayos y libros. Palabras más, palabras menos. Yo he fortalecido esa frase basada en la experiencia y ahora digo, nadie enseña lo que no sabe porque no ha querido aprenderlo. En ocasiones he tenido la tentación de narrar todas las experiencias docentes exitosas a lo largo de mi vida profesional. Pero ¿qué sentido tiene platicar los logros y no ahondar en los fracasos, los tropiezos y las largas caminatas en la oscuridad? Soy maestra por vocación desde hace 40 años. Inicié mi labor desde que estaba en cuarto semestre en la escuela normal y desde ese día no he dejado de hacerlo. Primero en el sistema particular, con los maristas, las carmelitas de San José, las carmelitas de Santa Teresitas, las hijas del Espíritu Santo y los jesuitas. Desde 2012 laboro en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. He incorporado prácticas, estrategias, carismas y conocimientos de todo orden y orientación. Por eso me considero una maestra hasta cierto punto inclusiva, pero no dejo de sorprenderme y aprender. No intento exponer mis cargos ni nombramientos, o hacer patente mi experiencia como docente, administrativo o directivo. Pero no puedo dejar de lado la experiencia adquirida en cada uno de ellos, porque gracias a ellos y a las personas que me dieron la oportunidad, soy quien soy. En los últimos años me ha preocupado la apertura, la disociación y los posicionamientos cada vez más polarizados de los actores educativos ante el desarrollo, la relación y los fenómenos educativos ocasionados por las condiciones o diagnósticos de los alumnos. Tuve la oportunidad de colaborar en un centro escolar en la ciudad de Tijuana, Baja California, terminando la pandemia por COVID-19. Fue en el 2022 cuando me incorporé para ser directora general. El nombramiento se dio después de haber sido asesora y habilitadora de los docentes, desde preescolar hasta secundaria. Dar capacitación o habilitación a los docentes no es tarea fácil. La mayoría pedimos instructivos, recetarios o antologías donde vengan los pasos muy explícitos para solucionar una tarea, cumplir con las metas o realizar las planificaciones. No se diga de cómo dar una clase, acceder a recursos y bajar o subir los contenidos de las plataformas institucionales. Aunque los alumnos no tengan internet, la escuela carezca de proyectores y los alumnos utilizan sus dispositivos móviles con datos limitados, solamente para ver sus redes sociales. Todo eso es una realidad. No pudimos cerrar los ojos. Los problemas eran diversos y de toda índole. El primer reto que se presentó fue el regreso a clases. Las autoridades decidieron que fuera de manera escalonada y con sus respectivas reservas. Luego fue consolidar el equipo de maestros, porque muchos ya se habían acostumbrado a estar en casa y olvidaron las formalidades y exigencias hacia los alumnos y su labor docente. Otras veces era infraestructura. El centro escolar necesitaba mucha inversión para volver a recibir a las 3 secciones de educación básica con toda su problemática y requerimientos. Contratos, material didáctico, limpieza y los protocolos sanitarios que constituían un reto y un gasto adicional a la escuela. Pero lo más importante eran los alumnos. Muchos de ellos habían olvidado leer y escribir, pero otros en 2 años no lo aprendieron. La tecnología es una herramienta excelente para la transformación, dicen muchos expertos, pero ¿cómo se puede transformar si los elementos cognitivos, sensoriales, emocionales, académicos, disciplinares, no están acomodados donde deben estar? Fue volver a empezar de nuevo, para muchos, y para otros, un terrible retroceso. Es difícil describir el gran compromiso y la carga emocional que enfrentan los directores de instituciones educativas. No es solamente un puesto o una designación administrativa, sino una responsabilidad humana inconmensurable. Es por ello que en el presente escrito relataré la experiencia humana que representó para mí un parteaguas en mi práctica educativa. Era febrero de 2022 en Tijuana. El regreso a clases se realizó de manera discreta y ordenada. Las autoridades de cada uno de los niveles daban instrucciones
que más tenían que ver con las ganas de cada director asumiera sus responsabilidades que dictar instrucciones precisas. Todo se realizó de manera ordenada. Los padres de familia asistieron puntualmente a dejar a sus hijos a la puerta de la escuela, convencidos que era el momento de deshacerse de grandes problemas, hacer tareas, subir asignaciones, programar videoconferencias, etc. Todos los docentes estuvieron listos para recibir a los párvulos, niños y adolescentes en el centro escolar. Las primeras semanas que visitaba con regularidad las secciones del centro escolar, me percaté de un alumno que constantemente jugaba fútbol en los patios de la escuela. Lo hacía en las horas del receso, pero también solo en cualquier lugar y con cualquier pretexto. Lo llamaré Juan Carlos. Era un jovencito que cursaba el primero de secundaria. Su aspecto era frágil, menudo y de baja estatura, pero sus movimientos eran ágiles, decididos y con una extraordinaria habilidad para contener, jugar y burlar a sus compañeros con la pelota. El joven había nacido para jugar fútbol. La forma de conducirse, dar instrucciones a sus compañeros y gritar o enojarse ante la derrota eran signos de una gran pasión por lo que hacía. En varias ocasiones le pregunté al director de la sección de secundaria cuál era la situación académica de Juan Carlos, y discretamente me contestaba: ahí la lleva. Era una respuesta carente de significado y referentes académicos comprobables. Sin embargo, yo confiaba en la gestión del director y sus docentes. Un día llegué a las instalaciones a primera hora y vi al alumno fuera de clase jugando solo. Fue cuando pregunté si tenía algún problema o diagnóstico para ser considerado. Me mostraron el expediente del alumno y efectivamente, según las referencias de todos los especialistas, Juan Carlos tenía TEA, trastorno del espectro autista, grado 1, o autismo de alto funcionamiento. Pedí una cita con su madre. La responsabilidad nos mueve a tratar de proteger o acompañar a las personas vulnerables. Sin embargo, es importante la colaboración con los padres de familia para que los alumnos transiten por la escuela en un ambiente de inclusión y tolerancia. La madre de Juan Carlos presentó puntualmente a la cita, con una seguridad impresionante y con un gran folder en sus manos. Me explicó detalladamente la situación de su hijo. Se notaba que estaba muy versada en esta situación. No en vano, el niño ya tenía 12 años y había cursado el preescolar y la primaria, y según ella, sin ninguna complicación. El TEA que tenía era la forma más leve del espectro, y se caracterizaba por dificultades en la interacción social y la comunicación. Era por eso que se enojaba con facilidad cuando perdía, y quería que se repitiera el juego hasta que su equipo ganara, y tenía dificultad para expresar las emociones básicas a sus compañeros y maestros. La plática fue muy ilustrativa y reafirmé muchas de las observaciones con datos científicos proporcionados por los especialistas que atendían a Juan Carlos, todos contenidos en sus innumerables diagnósticos que su madre cargaba con recelo y consultaba cada vez que hablaba de su hijo y su condición. Durante las semanas siguientes me di a la tarea de visitar al grupo de Juan Carlos en el primero de secundaria y pude constatar que efectivamente el alumno no se mantenía en su lugar, hablaba mucho e interrumpía la clase con frecuencia, con conversaciones que a menudo incomodaban o molestaban al grupo o al maestro. Juan Carlos solamente tenía una amiga que se mantenía cerca de él, y era portero del equipo de fútbol, porque así convenía a los intereses del grupo, porque de verdad era muy bueno. Con frecuencia revisaba el expediente de Juan Carlos y las agendas enviadas por los maestros para el trabajo en casa. Siempre era lo mismo. No trabaja, no hace nada, se la pasa jugando, habla mucho y se enoja constantemente. Un día me sorprendió una nota que decía: hoy el alumno expresó que se quiere suicidar. Fue una frase que no podía ser tomada a la ligera y decidí otra vez entrevistar a la madre para aclarar varios puntos y tomar acuerdos, sobre todo por la vigilancia conjunta que debía hacerse. Antes de que llegara la señora madre de Juan Carlos, lo llamé para platicar con él y preguntarle sobre cosas triviales de jóvenes, porque en las indicaciones dadas por los especialistas en los diagnósticos, proponía platicar la autoridad con él,
para el reconocimiento de límites. La charla fue amena, pero no fijaba la mirada. Permaneció inquieto y me sorprendió un comentario que hizo. ¿Sabes, directora? Me gusta el fútbol, un poco la escuela, pero lo que no me gusta es que me hagan enojar riéndose o callándome siempre. Juan Carlos estaba molesto con todos y con todo. Constantemente peleaba o amenazaba a quien lo callara o dijera lo que debía hacer. Su desempeño era bajo, porque tenía un lenguaje oral bien desarrollado, pero la comunicación en general no era efectiva y no se daba a entender con claridad. Era inflexible en sus apreciaciones y mostraba gran ansiedad cuando lo sacaban de su rutina. Su comportamiento era rígido al no permitir otros posicionamientos y se mostraba alterado siempre. No me considero experta en autismo, pero sí conozco al respecto por la experiencia, la observación y la corroboración de los síntomas en fuentes confiables. Eso que decían los libros lo tenía frente a mí, en un joven morenito, delgado y con una gran fuerza y vitalidad, pero con poca concentración y control. Para mi sorpresa, llegaron los padres de Juan Carlos juntos para explicarme todo aquello que ya había constatado. Me sentí conmovida ante la sinceridad del padre al relatar que él era mecánico y trataba de educar a su hijo con las herramientas que tenía, que sabía lo que era su hijo, pero que por más que quería, hasta a él lo desesperaba. También me explicó que en repetidas ocasiones leía los mensajes del teléfono de su hijo, y en su mayoría eran mensajes ofensivos, pero con inocencia los justificaba diciendo que así eran sus compañeros de clase. Mi sorpresa fue aún mayor cuando la madre de Juan Carlos me explicó que ella trabajaba de asesor técnico pedagógico en una primaria y que Juan Carlos en la primaria no había tenido ningún problema. Los padres intentaban explicar y justificar el comportamiento de su hijo. El padre lo hacía desde la experiencia y la desesperación, y la madre desde la ciencia y el corazón. Indiscutiblemente habían trabajado mucho por su hijo, pero ahora se le tenía que añadir otro factor. Juan Carlos estaba entrando en la adolescencia e ingresaba a una escuela donde su condición era vulnerable, no a los ojos de sus padres, sino de él mismo. El joven se sentía agobiado, reprimido, enojado y frustrado por no poder realizar actividades que solamente a él le importaban. En ocasiones llegaba más calmado y refería que le habían dado medicamento y por eso hablaba menos. Era un joven cuidado y acompañado en su casa, pero en la escuela estaba en riesgo. En esa reunión con los padres se disiparon muchas dudas y se dieron recomendaciones para su acompañamiento, pero definitivamente la responsabilidad recaía en los docentes para mediar las situaciones emergentes que se suscitaban en la interacción diaria con Juan Carlos. Pude percibir la profunda desesperación de la madre y la preocupación del padre por la seguridad de su hijo. El desempeño académico no era lo importante, sino las relaciones sociales que entablaba el joven y que no estaban abundando en su desarrollo. La indiferencia, la burla, el desconocimiento del proceso en el que se encontraba Juan Carlos y los sentimientos que desencadenaban las acciones hacia él. No sé con certeza qué fue lo que pasó en el transcurso de las 2 semanas siguientes. Las obligaciones administrativas y directivas ocuparon mi atención. Fue cuando el director de secundaria me hizo una llamada telefónica para que me presentara de inmediato a las instalaciones. Era un problema con Juan Carlos. En ese momento pensé, ¿habrá tenido un accidente? ¿Entró en crisis? ¿Provocó una pelea? Pensé muchas posibilidades, pero ninguna tuvo la dimensión de lo ocurrido. Juan Carlos había llevado un cuchillo. El momento álgido fue cuando el joven le comentó al maestro de educación física que llevaba un cuchillo. El maestro explicó que lo vio cabizbajo y pensativo durante el receso, y de manera cordial, como siempre lo hacía, le preguntó si tenía algún problema. El joven, cambiando de actitud de manera temperamental, le explicó que lo molestaban mucho y llevaba en la mochila un cuchillo. Según el maestro, no expresó su intención de matar a alguien, pero de manera discreta, uno de los alumnos corrió al salón y sacó el cuchillo de la mochila del temerario alumno.
Aquí es donde me gustaría expresar la incertidumbre que tuve para tomar una decisión, pues imaginaba a la madre y al padre preocupados por su hijo, presentando las recomendaciones, diagnósticos y preocupaciones por su hijo. Vi a los maestros consternados al ver a ese alumno menudo con cara inmutable que portaba un arma y que posiblemente era para, en el mejor de los casos, asustar, amedrentar o amenazar solamente al compañero o los compañeros que más lo molestaban. Pensé en las implicaciones que tenía el hecho ante los protocolos de seguridad integral y las acciones debían ser tomadas para salvaguardar a todos los implicados. Todos los días los maestros libramos batallas, personales para no flaquear, académicos para aprender y enseñar, laborales para sobrevivir y emocionales para salir adelante. El hecho que narro no fue un acto de violencia solamente. Juan Carlos lo concibió como un acto de justicia ante el abuso de muchos de sus compañeros hacia su persona y su condición. Lo considero también una llamada de atención hacia las autoridades, incluyéndome a mí, que en casos extraordinarios no dimensionamos las consecuencias y estamos más enfocados en el problema que en la solución. El protocolo marcaba el llamado de las autoridades y el retiro del alumno de las instalaciones en caso de peligro inminente. Juan Carlos quiso hacerse visible, porque ahí donde las palabras no alcanzan, las acciones son más contundentes. De ninguna manera justificó la acción. De manera oportuna el maestro intervino y pudo salvaguardar la integridad de todos, los que se sintieron amenazados por alguna razón y el que quería intimidar, pero lo platicó a la persona adecuada para que lo ayudara. Soy muy apegada a la norma, conozco los protocolos y actúo en consecuencia. Sin embargo, en ocasiones hay que pensar con el corazón y la cabeza muy fría. Es por ello que las acciones de Juan Carlos son del todo equivocadas, pero lo más sorprendente fueron las reacciones del colectivo, especialmente de los compañeros de clase de joven. Al entrar a platicar con ellos para calmar los ánimos y dar una explicación, fueron sorprendentes los comentarios de los muchachos. Todos ellos versaban en torno a que todo iba a estar mejor sin Juan Carlos. No vi ni una muestra de conciencia, humanidad, ni culpa por sus acciones que provocaron el incidente. Aludían que todo les resultaba molesto de él y de sus acciones. No pude registrar un gesto de conciencia por parte del acoso, el desapego y la provocación que ellos se indujeron hacia el endeble joven. ¿Qué tipo de jóvenes estamos formando? Y no me refiero solamente en la escuela, sino en los hogares, nuestras comunidades, en las iglesias o en los grupos sociales en los que convivimos. Uno de ellos hasta comentó que desde hacía tiempo pensaban en provocarlo para que solo se fuera. ¿Dónde estaban los maestros? ¿Cómo podemos pensar en ser una sociedad inclusiva cuando no intervenimos desde los salones de clase, en los pasillos, en las canchas de nuestras instituciones para ver a los iguales y no tratarlos como diferentes? Reconozco a los docentes que hacen su trabajo de acompañamiento, observación e intervención diariamente y que gracias a ellos no se permiten las prácticas violentas, antidemocráticas ni humanas. Tal vez no sea la única experiencia que tenga en mi vida como docente. Espero que no sea así. Pero recuerdo a Juan Carlos acompañado por sus padres, intentando que aprenda a convivir, cuidándolo y haciendo su trabajo. Porque yo, después de esa experiencia, he intentado ser más cercana, más inclusiva en mis prácticas e interacción con mis alumnos. He incorporado diariamente, cuando tengo clases con ellos, frases y preguntas que me dan indicios de sus condiciones, aunque ya sean adultos algunos de ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Hay algo que quieran compartir? Observo sus actitudes, sus palabras, sus silencios. Interpreto sus miradas cuando intervienen o participan sus compañeros. Porque es importante el conocimiento, pero es más importante la huella que dejamos en el corazón de aquellos que piensan que todo lo podemos saber y solucionar, aunque a veces no sea así.